nos hizo levantar el viento, eso cimbronea el refugio. Cuando salimos tumbó las motos, una moto de 260 kilos, el viento la tumbó y cuando la estaba levantando tal cual me tumbó y a la moto. ¡Oh! Esto está jodido, está muy jodido. ¡Oh! Me va a tumbar. Familia, en el capítulo pasado, a pesar del viento, el clima extremo y las advertencias, decidíamos a pesar de todo entrar en el parque Las Torres del Paine. Esto es que ya entendí que es el viento. Si se dan cuenta, empezó a ventear duro y miren cómo me pone el agua. Pucha, empezó otra vez a soplar muy duro. ¡Pues puta! Muy jodido. Me va a caer. Se cayeron. Por lo menos vente hasta las 120, 130. Así vivíamos la experiencia más extrema de toda mi vida. Estando en Torres del Paine y no pudiendo hacer ningún tipo de caminata, habíamos decidido entonces hacer una ruta de 50 kilómetros dentro del parque. Y al no poderlo hacer por el viento, en esta ocasión no podíamos conocer las torres. ¿Qué tal eso? Espectacular. Muy bonito. Y allá arriba están las motos esperándonos. Puro otoño. Otoño chileno. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahí están bonitos, oiga. Lindo. Pero hace mucho frío. Acá he aprendido qué es lo de la temperatura y la sensación térmica, que son dos cosas diferentes. Claro, y se siente muy frío. Ahorita estamos a 6 grados, pero fácilmente uno puede sentir que está a 1, a 2. Ahorita tengo frío, mucho frío. ¡Qué buena ruta! ¡Qué buena ruta esta con estos parceros! Excelente compañía. Seguimos entonces nuestro camino. Tomábamos ya la ruta de regreso al refugio para poder descansar. ¿Qué hay ahí?
retomamos ya la ruta de regreso a Puerto Natales después de varios días con estos colombianos. Cada uno iba a tomar rumbos diferentes. ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo ven el tema? Eso es un refugio. Eso es un refugio. Tal cual donde nos quedamos, tal cual. ¡Miren el agua al río! Todo es tan lindo. Todo es muy lindo, muy lindo. Así es Chile. They often whisper what no tongue can tell. Lindo, ¿no? He who drinks from the deep water may know the depths of the well. May I stand unshaken. I'm Mr. Crash on the world. Crossroads, where you been, where you been? I once was standing tall, now I feel my back against the wall. May I stand unshaken. I'm Mr. Crash on the world. Crash of the The morning light, when it comes to me, it was there, but I could not see. Am I to wonder? Estamos en un café en Natales. Lo chistoso es que supuestamente es uno de los mejores cafés del mundo, pero no venden, o no había, más bien, café del mejor lugar del mundo, de Colombia. Entonces tocó tomar cafecito normalito, haciendo mucho frío, mucho frío. Estoy con 4 chaquetas, 2 cuellos, tapacara, gorro, guantes, doble guante. Estamos ahorita a menos 2 grados. ¿Cómo era cuando estemos en invierno? Quería mostrarles ese 1 grado, el simbolito que habíamos dicho, pero a veces cuando está tan oscuro pasa a ser azul y a veces negativo. Estamos a 1 grado, está muy frío, tengo mucho frío, mucho. Las manos, doble guante y se siente frío. Claramente que para mí el tema de la temperatura era una novedad. Siendo de Colombia, este tipo de temperatura no existe en la misma forma. De frío, tengo 4 capas de pantalón, 5 capas de ropa y estoy muriendo de frío. Estos sí unos paisajes muy lindos, pero mucho frío, mucho. Una de las cosas, para que entiendan, es que aquí el sol
nunca está arriba, nunca está a mediodía. Uno en Colombia, si el sol está allá, sube, está a mediodía arriba y baja por la parte contraria. Acá no, allá siempre está al norte, siempre, de oriente a occidente, pero siempre está inclinado. Entonces donde está, se ve igual siempre, hace así. Ahorita son las 5 de la tarde, ya más o menos en media hora oscurece. Está amaneciendo a las 10 y cuarto y oscurece a las 5:40, 5:30. No saben el frío, no me cansaré de decir el frío que está haciendo, y eso que apenas es otoño. Hola familia, bueno, les cuento que hoy es el día más frío de todos desde que llegué, bueno, desde mi viaje. Resulta y acontece que para mí fue muy difícil llegar a caminar porque pasa esto. Lo que ustedes ven ahí es hielo, todo eso es hielo. Es una pista de patinaje, todo lo que están viendo ahí. Y compré un líquido de estos que me dicen que sirven para las llantas y para los zapatos. Entonces vamos a aplicar ahorita para ver cómo se funciona. ¿Cómo está? Aquí andamos, Germán. ¿Todo bien? Oye, te voy a tirar un poquito de sal ahora para que te cueste menos salir mañana. El agua está más caliente que el clima, oye. Eso es todo lo que pasa. Claro. Aquí hace más frío que un refrigerador. Mucho más frío. Más frío que el Más frío refrigerador. que el refrigerador, claro. Tú dejas un... Ya no está, pero perfecto. Estamos aquí, me está acompañando. Me voy a En hospedar la Patagonia. en la Patagonia chilena. Claro. Pero esto está increíble. No saben el frío que ha hecho hoy todo el camino. Mira que está la capota. Mi capota acá arriba ya con blanco. Sí, es que se ve. Entonces aquí le pongo esto para que mañana se proteja. Miren eso. Eso ya es puro hielo. Claro, y para tanquear el señor me dijo, tenga cuidado porque hay mucha escarcha, mucha. Y yo pues ni me fijé. Que crudo sí, te viniste en moto. Recuerden, familia, que nuestro destino final era Río Grande, en Tierra del Fuego, argentino. Para llegar teníamos dos opciones. La primera era la ruta en la que habíamos salido desde el ferry de Punta Delgada, un camino 100% asfaltado y con alto tráfico. Pero la ruta que esperábamos tomar iniciaba tomando un ferry directamente de Punta Arenas hasta la ciudad de Porvenir, en Tierra de Fuego chileno, y nos iba a llevar por un camino de tierra de 170 kilómetros, aislada, desolada, con mucho hielo, riesgo y aventura. Hola. Buenas. Voy a coger ahorita un ferry que me va a llevar de Punta Arenas a Porvenir. Son más o menos 2 horas de camino. Y ya les muestro, está bastante divertido, bastante bonito. Hace un día precioso, pero con 2 grados de temperatura. Ahí voy a entrar. Bueno, voy a hacerles preguntas de una vez. Que la moto está allá al fondo, entonces con eso pregunto. Ella guarda a la gente en los carros. El ferry que íbamos a tomar hoy salía desde el muelle de Tres Puentes hasta la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego chileno. Este ferry es más grande y mucho más cómodo que el que habíamos tomado anteriormente. Este tiene una duración de 2 horas y media y un costo de $28, respecto al de Punta Delgada, que dura 30 minutos y cuesta casi $10.
De igual manera, llegar aquí y cruzar el ferry del Estrecho de Magallanes para un motero viajero es un rito de paso cargado de mucho simbolismo. Es una puerta de entrada mítica. El ferry marca el momento en que se deja atrás el continente y se pisa la isla más austral del mundo. Así, familia, los invito a que conozcan este ferry desde adentro. Ahí está la poderosa. Poderosa no. Tormenta está ahí. Guardadita. Yo voy subiendo. Dicen que hay unas sillas. Para no estar cómodo, no estar frío. Yo voy para allá. Las caminadas prohibidas. A subir. Conocer, a ver. Esto es el ferry, esto es como el área para estar en el comedor, ahí hay una tiendita. Puestas. Este es un ferry. Este es un ferry. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Era así, familia, que dejamos la América continental, nos montamos en un ferry y nos íbamos a la isla de Tierra del Fuego. ¿Correr para atrás? Sí, yo la mando para allá. Ya. Y la corremos en que me da miedo acá. Sí, con las botas no te agarras nada. No, con el que tengo esto no. Estaba buscando dónde hospedarme, giré en esta calle y precisamente lo que ustedes ven es una piscina de hielo. Acá está seco. Se crea mucho así, pero para las motos. Ahí está seco. Ya es que yo iba girando y de una vez me caí, no me Sí, dio pues ni- no, si acá se puede resbalar porque cae agua. Entonces, ni ¿Hacia idea. dónde vas? No, estoy buscando unos tacos. Gracias a Ricardo, este parcero que me ayudó a levantar la moto. Sin grampones en los zapatos para mí era imposible levantar. Ahí o en la esquina de acá igual es un hotel en España. Perfecto. Esos dos son hoteles, porque conviene bajar acá. Y por la otra. Sí, ahí no me arriesgo. Sí, porque creo que allá no hay escarcha. Si quieres doy la vuelta y te aviso. Tranquilo, yo me cojo por ahí. Ah, ya bueno, listo. Muchas gracias. Ricardo. Gracias. Nos vemos. Increíble lo que puedo hacer esto. Sin previo aviso me encontré con el que llaman el hielo negro, el Black Ice. En cambio, para las llantas hay que usar clavos. Estos clavos. Increíble, increíble. No, qué peligro. Qué peligro tan berraco.
Además de agua, frío, lluvia, viento, esa noche también pasaba esto. Hola a todos. Quiero mostrarles cómo es el clima de Fuerte. Estoy en un pueblo que se llama Porvenir, en Chile. Si lo ven, dirán, uy, qué día tan bonito, sol radiante, playa. Pues estoy caminando sobre la calle porque quiero mostrarles que es hielo. Si se dan cuenta, hay una capa de hielo. Acá no, acá sí. Y esto es lo que hace resbalar. Uy. El hielo negro es una capa de hielo transparente que se forma sobre el asfalto cuando la humedad se congela. Se llama negro porque el pavimento parece seco, pero en realidad está cubierto de un hielo invisible. Sí. Allá en esa esquina me caí ayer, que fue donde mostré. Como el sol a veces ya aquí está tan bajo me refiero es que nunca va a estar acá a mediodía, sino va a estar es enfrente, le hacen como un óvalo acá, ya les he explicado. Hay zonas donde nunca le va a dar el sol al día, simplemente el hielo permanece todo el día. Porvenir en Chile. Hielo. Me estoy hospedando aquí en este hostal. Mi querido el señor Salchinca. Familia, para entender por qué no se puede andar en moto por esta zona en invierno, Pero en el primer control policial me detuvieron porque no tenía las cubiertas para invierno necesarias. Necesitaban neumáticos especiales con clavos para nieve, algo que nunca se había visto en motocicletas por aquí. No me di por vencido. Encontré varias gomerías, pero solo una se atrevió a instalar los clavos en mis llantas. Estas las llantas punquetas, sí señores. Un poco difícil, pero ya estuvo. Ahora estamos listos para ir a Ushuaia. Es que el fin del mundo. Desafío. Temía que la moto resbalara en cualquier momento. Los paisajes eran espectaculares mientras cruzaba el paso Garibaldi, lleno de nieve y de hielo. Ya me estaba acercando a Ushuaia. les muestro esto, lo que hizo un amigo, Juan Barnes, un colombiano berraco. ¿Qué iban a decir? Que no podía salir, pero tiene clavo, ¿verdad? Qué bueno. Se agarra bien, chi. Eso parece. Ese parece, ¿no? Está jodiendo. Está jodiendo, dice. ¿De dónde son? De Colombia. Ah, Colombia. Ah, pero nos jodiste a todos juntos. A todos los jodiste. A todos. Creo que soy uno de los primeros. ¿Tiene clavo? No, para que le voy a sacar un. No, esto es para foto, para que lo patenten, para que. Impresionante. Qué grande. 13 años, la primera vez que veo a un colombiano poniéndole clavo a una cubierta. No, es con toda la aventura. Brasileros, holandeses, alemanes. Ninguno se avivó como vos, mirá. Muy bien, boludo. Ay, Dios mío. Vamos a sufrir en este trayecto. Vamos a sufrir, lo presiento. Era así, familia, que después de tomar un ferry entre Punta Arenas y Porvenir, hoy íbamos camino a Río Grande. Para eso tomábamos una carretera en ripio de 140 kilómetros que atravesaba de lado a lado la isla de Tierra del Fuego entre Chile y Argentina. Entonces, estoy acá en la carretera. Pare, porque les quiero mostrar algo. Está esta laguna, no muy separada del mar, ahí donde ves después de la montaña hay mar, montañitas. Estamos como a
como 1 grado de temperatura, pero lo mejor lo quiero mostrar ahorita. Y va a hacer esto, ya se los muestro. Interesante, pues para uno esto es una locura, para medio planeta no, pero para uno que viene del Ecuador, del trópico de mi Colombia, miren cómo está. Media laguna está congelada al fondo, si lo logran ver. Todavía no, el resto todo está congelado. ¡Qué puta! ¡Ah! No lo toca, ya se descongela. ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Eso vinimos! ¡Ah! ¡Qué nota! ¡Qué bonita ruta! Le he cogido un cariño a las rutas que son en off-road, que no quedan en la nada. Lo único que tuve son animalitos, naturaleza. Hoy no está tan frío, la verdad. Está mejor. Miren, allá van los guanacos. Me encantan rutas donde solamente hay animales. Perdidos en la nada. ¿Cuántos kilómetros será? No sé. Ahí pondré cuántos kilómetros llevaré. Siempre en hartos. Llevo mucho más de 2 horas. Obviamente para. Este zorrito murió atropellado hace muy poquito. Tuvo que haber sido ahorita. Esta mañana. ¿Qué hace él tras de estas ovejitas? En la cantidad de ovejas que hay. También por ahí vi patos volando. Pues es que están todas aquí a este lado, pero cuando me escucharon la moto, mire, se van corriendo para allá. Pero habían hartísimas. Igual es un ripio o destapado, como diríamos en Colombia, más bien bueno. Las carreteras de Chile, así sean en off, son buenas. Familia, después de recorrer esta larga ruta que me había llevado a conocer el clima extremo en esta parte del planeta, no había nada mejor que llegar a casa y rodearse de seres queridos. Sin embargo, a pesar de que estaba a 10.000 kilómetros de la mía, la casita del mar, mi mamá Mariana y mis amigos de Tierra del Fuego así me hacían sentir.
más cargado que la primera vez. ¿Y trae alguna piedra? Germán. Yo necesitamos ayuda. Y duro. Ahora sí aprendí que es montar el motor estas tierras. ¿Viste? Duro. Me caí unas 15 veces. 15. Dañé esto, dañé la barra. Oh, ¿para qué te quedaste? ¿Cómo vas? Está bien. Gracias, Argentina.